Vamos hoy a continuar con el tema de la oración. Hace 8 días mirábamos algo de la oración. ¿Ustedes recuerdan? ¿De dónde nace la oración? De lo más profundo del corazón. Pero también nace ¿de qué? Del alma y del espíritu. Pero especialmente del corazón. ¿Qué otra cosa aprendíamos hace 8 días? También debe ser con humildad. que debemos orar con humildad. ¿Quién dijo? Por ese lado. Los de la casa también. Entonces, la oración nace desde lo más profundo del corazón y nuestra oración debe ser humilde, sencilla. Y también veíamos varias definiciones, preguntas que surgen a la hora de hablar de la oración y que la misma palabra de Dios nos daba la respuesta. Hoy quiero compartir con ustedes 5 formas de oración. Sí, qué bueno que hayan traído en dónde escribir. Ustedes también, los que están en sus casas. Aprovechen porque es que el tema es bien minucioso. Hay cositas que se pueden pasar por alto. Primero, oración de petición. Es una forma de oración. Oración de petición. Nos enseña San Mateo capítulo 7, verso 7. Fácil, 7:7. Mateo 7, verso 7. Escuchen muy bien, para la oración de petición es importante esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os. Están repilos. Me gustaría que lo dijeran más fuerte, ¿vale? Para que los que están en la casa lo escuchen. ¿Cómo es? Pedid, dice. Buscar. No desayunaron, no almorzaron. Otra vez están virtuales. Otra vez pedir, buscar, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al llamar, se le abrirá. Eso nos enseña Jesús, así de sencillo. Y si seguimos con el texto bíblico, en el verso 8, Jesús nos da un ejemplo. Porque qué padre que si su hijo le pide un pan, ¿le da qué? Una piedra. Si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? No. Si nosotros, siendo malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre, dice Jesús, cuánto más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? Eso es algo muy importante. Como no le estamos pidiendo a cualquiera, le estamos pidiendo nada más y nada menos que a Dios, al Creador de todo. Entonces, tengamos confianza de que esa oración va a ser escuchada. Pero aquí nos enseña algo la palabra, que debemos pedir para que se nos dé, que debemos buscar. Miren, yo recuerdo cuando quedamos embarazados de María José, el problema tan grande que había, porque María José no crecía en el vientre de su madre, no crecía. Cuando le hicimos la primera ecografía, los médicos dijeron que venía mal, que venía con los huesos largos, cortos, es decir, venía con enanismo. Nos dijeron que venía ciega, que podría tener problemas de audición, que podría tener síndrome de Down, y una cantidad de cosas. ¿Qué hicimos nosotros como padres? Mi esposa, llorar, obviamente. Llorar, claro, ella estaba viviendo ese drama tan fuerte. Y yo, tranquila, esperemos, a ver, pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que la sane. Una cosa,
si Él permitió que ella se engendrara en el vientre de mi esposa, ¿por qué va a tener que nacer mal? Es la primera pregunta que uno se hace. Entonces empezamos a pedirle al Señor, a pedirle y a pedirle y a pedirle. Otra cosa que hicimos, buscar. Buscar. ¿Cómo buscábamos nosotros? A través de la novena, a través del Santo Rosario, a través de los santos, a través de la Eucaristía. Estábamos buscando ese milagro, perseverando. Y estábamos también golpeando. Alguna vez le pedimos el favor a 40 sacerdotes y esos 40 sacerdotes le impusieron las manos a mi esposa en el vientre y a partir de ahí empezaron a funcionar mejor las cosas y hoy por ahí la ven corriendo, caminando a mi María José, a nuestra María José. Milagro de Dios, fruto de la oración, de pedir con perseverancia. Es que debemos volvernos como esa viuda del Evangelio, esa viuda que fastidia al juez. Miren, en San Lucas capítulo 18, del verso 1 al verso 7, nos habla de esta viuda. Pero pongan atención cómo empieza esta parábola. Dice Jesús, le decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. ¿Cómo debemos orar? Siempre y sin desfallecer. Allá, los que están en su casa, los que están allá, ¿cómo es que deben orar? Siempre y sin desfallecer. Eso me encanta, que estén ahí pilas. Dice el verso 2 en adelante, dice, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Algo parecido como algunos jueces de por acá, no todos. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso. Pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Es decir, para que no. Sí, para que no moleste. Dijo pues el Señor, Jesús, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, no es como ese juez. ¿Cómo no va a escuchar nuestra oración y cómo no va a llegar esa bendición? Lo que pasa es que nosotros desfallecemos en la oración. Tenemos que perseverar en la oración continuamente. Ahí ya van claves fundamentales. La perseverancia, el llamar, el golpear, el pedir, ¿sí? El buscar. Y acá, pedir con perseverancia. Y otra clave para la oración de petición. Otra clave. Nos la da San Juan capítulo 16, verso 23. En verdad os digo, San Juan 16, 23. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir. Cuando hacemos oraciones, a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que estamos dirigiendo nuestra oración a Jesús y de repente decimos Padre Celestial, hacemos un revuelto
a veces hacemos un revuelto que hasta metemos a la Virgen María ahí. Entonces, para poder hacer una oración de petición, que haya orden, tenemos que saber pedir. En el nombre de Jesús es fundamental pedir para que esta petición se nos dé pronto. Mire, hay una oración que es la coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia es una oración que se hace al Padre Celestial. A mí me causa curiosidad porque hace 8 días les comentaba que uno para rezar tiene que también interiorizar lo que está leyendo. Y si uno no interioriza, pues entonces habla cualquier cosa. Y a veces pasa que cuando se hace esta oración de la coronilla de la misericordia, uno dice, hay personas que dicen, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Sí han escuchado eso? ¿Está bien o está mal? Está mal, está mal, porque le estamos dirigiendo esa oración ¿a quién? Al Padre. Entonces tenemos que decir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso esa oración es tan poderosa. Aunque no digamos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, concédeme esto, aunque no lo estamos diciendo, cuando decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ya le estamos diciendo que en el nombre de Jesús, perdone nuestros pecados. ¿Sí me hago entender? Esta oración es poderosísima. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Es una oración poderosa porque hay muchas promesas alrededor de esta oración de la Divina Misericordia. Y no solamente eso, también el que contemple el cuadro de la Divina Misericordia también va a adquirir gracias en abundancia. Muchísimas, muchísimas. Por eso debemos hacer esta oración. Pero también de pronto hay personas que dicen, ay, pero no, llevo tantos años pidiéndole a Dios que saque a mi hijo de las drogas y no lo saca. Le pido a Dios y le pido y le pido y le pido y nada. Oye, pues mira, utiliza la promesa que Dios nos da en San Juan 16:23. En el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, mira a mi hijo como está, sumergido en las drogas. Te pido que a través del nombre preciosísimo de Jesucristo, lo liberes de las drogas. ¿Sí? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claves para la oración de petición. Y esta me encanta, esta me parece genial, la que nos enseña el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2631. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Nosotros debemos empezar nuestra oración de petición primero pidiendo perdón, primero reconociendo que somos pecadores. Esa debe ser nuestra primera disposición para hacer la oración de petición. Orar para que Dios tenga misericordia de nuestros pecados. Oh Dios, como dice el publicano, oh Dios, ten compasión de este pecador. San Lucas 18:13. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón.
Ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a la Eucaristía, el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Reconozcamos nuestros pecados. ¿Sí? Así inicia la Eucaristía. Pero ustedes se han dado cuenta que también antes de que nos hagamos la bendición, hay unas oraciones, hay unas peticiones. Esta Eucaristía la ofrecemos por esto, la ofrecemos por esto, por fulanito, por sutanito, ¿cierto? Asimismo, nosotros también en el Santo Rosario ofrecemos el Santo Rosario y posteriormente hacemos la oración de perdón. Eso es lo que nos enseña aquí el Catecismo de la Iglesia. Dice Mateo capítulo 6, verso 8. Y esto es importantísimo a la hora de hacer oración de petición. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Dios ya conoce nuestra necesidad. Y a veces pasa que entonces en la oración de petición nos volvemos solo por mí, y pida, Señor, regálame el baloto, regálame una casa, regálame un carro, Señor, sácame de pobre, Señor, pasa. No, nuestra oración debe ser más bien movida hacia nuestro prójimo. Qué bonito es que nosotros hagamos esa oración al prójimo. Porque Dios ya conoce nuestra necesidad, dice aquí Mateo 6, verso 8. Eso en cuanto a la oración de petición. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, si no continuamos. Estamos en 5 formas de oración. Primera, oración de petición. Ahí están las claves. Como estoy hablando rápido, pero yo después les paso el video y ustedes pueden ahí ir mirando, ir tomando nota de lo que se perdieron. Vamos ahora con la segunda. La segunda es la oración de intercesión. La oración de intercesión también es una oración de petición. Es una oración de petición. Vamos a ver algo muy curioso. Resulta que hay una cita bíblica muy polémica en nuestros hermanos separados, en nuestros hermanos no católicos. Es Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ellos nos dicen en esta cita bíblica lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la teología de los protestantes? La teología es que solamente le debemos pedir a Jesús, porque Él es el que está en medio entre los hombres y Dios, y que solamente a Él se le debe pedir. Pero resulta que Pablo, que fue el que escribió esta carta, no se está refiriendo a esa clase de mediador. Pablo nos enseña a qué se refiere cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Se refiere a que Cristo fue el único que dio la vida por cada uno de nosotros. Ahí mismo, en el verso 6 dice que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Eso es mediador. A eso es lo que se refiere Pablo. Que Cristo es el único que ha dado la vida en rescate por todos. Ni la Madre Teresa de Calcuta, ni San Juan Pablo II, ni el Padre Pío, ni la hermana Glenda, ni ninguno de nosotros, ni San Francisco de Asís ha dado la vida en rescate por todos. El único que ha dado la vida en rescate por todos se llama Jesucristo. Dígalo fuerte. Jesucristo, claro. Ustedes no lo escuchan bien porque ellos tienen tapabocas.
Es por eso. Pero Jesucristo es el único mediador. ¿Podemos ser mediadores nosotros como hombres? ¿Ustedes qué dicen? Los que están en la casa, ¿qué dicen? Sí, señor. Claro que sí podemos ser mediadores. Si usted tiene un amigo en la alcaldía que se codea, que todos los días toma café con la alcaldesa de Bogotá, ¿cierto? Y usted está fregado sin trabajo, usted le dice a su amigo, oye, hazme un favor, intercede por mí para que la alcaldesa me dé ese trabajo. Ese amigo va, se acerca a la alcaldesa y le dice, oye, mire, mi amigo está sin trabajo, necesita ese trabajo. ¿La alcaldesa qué dice? Dígale que traiga la hoja de vida el lunes y ya el martes ya tiene trabajo. Eso es ser mediador, ¿sí? Que también podemos ser mediadores, pero no como Cristo, que dio la vida en rescate por todos los hombres. Nosotros sí podemos interceder, nosotros sí podemos mediar, no como Cristo que dio la vida por nosotros, pero sí podemos mediar, es decir, que sí podemos rogar, como también podemos pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros, también. Podemos también pedirle a los santos, también. El mismo Pablo nos enseña y nos recomienda encarecidamente que debemos orar por los demás, que debemos orar por los hombres. Ahí mismo, mire, en 1 de Timoteo capítulo 2, en el verso 1, nos enseña, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Podemos interceder? Claro que sí. ¿Podemos mediar? Claro que sí. ¿Podemos rogar? Claro que sí. Efesios capítulo 6, verso 18, nos enseña también Pablo. Efesios 6, 18. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. ¿Sí? Y son tan descarados nuestros hermanos separados que dicen, no se puede pedirle, usted no puede rogar por otro. Y una persona que busca a un pastor, muchas veces lo busca para que ore por él. ¿Qué está haciendo el pastor? Intercediendo, está orando por él, está rogando, está mediando. ¿Sí? Y si nos critican a nosotros, haciéndonos creer que no debemos pedirle ni a la Virgen, ni a los santos, ni nada de eso. Entonces, la oración de intercesión es importantísima. Y aquí viene algo muy importante que muchas veces nosotros no hacemos en la oración de intercesión. Y este debiera ser la primera parte para empezar la oración de intercesión. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2635, escuchen lo que nos dice. Interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás. Y pongan atención a esto. Hasta rogar por los que le hacen mal. ¿Cuántos de nosotros oramos por los que nos hacen mal? Muchas veces nosotros decimos, tenemos ese problema en nuestro corazón, ese que lo perdone Dios porque yo no lo perdono.
A ese desgraciado ni me lo nombre, a esa desgraciada ni me la nombre. ¿Sí? Pero mire lo que nos enseña el catecismo. Es importante que oremos por los que nos ofendan, que es sacado de la Biblia. Cristo mismo dice, oren por los que los persiguen, oren por los que los maldicen, bendigan a los que los maldigan. Eso es lo que nos enseña Cristo. Tengamos en cuenta eso, fundamental para la oración de intercesión, pedir por el enemigo, por esa persona que nos hace daño, pedirle. Y ¿saben una cosa importantísimo? Bendíganla. Bendíganla. Si hay una persona que le hace brujería a otro, la forma para que esa brujería no le haga daño es que usted bendiga a esa persona. Porque Él nos desea todo el mal, todo el mal, todo el mal. Y yo le deseo todo el bien, todo el bien, todo el bien. ¿Sí? Es importantísimo orar. Orar por esa persona que nos cae gordo, que nos cae así, como una piedra en el zapato. Oremos por ellas. Eso en cuanto a la oración de intercesión. Vamos con la tercera. La tercera. Oración en comunidad. Esta oración es fundamental, la oración en comunidad. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él, ahí está el Señor. ¿Cómo empezó este grupo de oración? ¿Cómo inició? En comunidad. ¿Cuál era esa comunidad? 2 personas, mamá e hijo, que antes era la oveja negra, hoy es el padre Luis Sabino, que se unieron en oración y fruto de esa oración empezaron a llegar hermanos, hijos, fueron llegando, después fueron llegando las cuñadas, los cuñados, los sobrinos y se fue llenando de familiares. Después empezaron a llegar ustedes. Fruto de la oración en comunidad. Es importantísimo. Fruto de la oración en comunidad, ¿qué llegó a la iglesia? Fruto de la oración en comunidad, algo, un acontecimiento, dígalo duro, por micrófono. El Espíritu Santo en comunidad. ¿Y quiénes estaban reunidos en esa comunidad? Los apóstoles. Dice que habían 120 personas reunidas. Estaban los apóstoles, algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Se los voy a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Mire lo importante, la oración en comunidad, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer esa oración en comunidad. Y vamos a tener en cuenta este texto bíblico. Es muy importante este texto bíblico. Oraban perseverando. Es importante eso. Perseverando. Todos juntos en un mismo espíritu. Aquí estamos en un mismo espíritu. Todos estamos compenetrados con esa presencia de Dios, con un mismo espíritu, a orar, a clamar. Ahorita eso es lo que vamos a hacer más adelante. Poner en esta oración, tanto los que estamos aquí presentes como los que están allá en la casa, vamos a poner a nuestros familiares, vamos a ponernos nosotros mismos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, esa liberación que necesitamos, la vamos a poner. Porque Dios hoy se va a glorificar grandemente en nosotros, en cada uno de nosotros. Importantísimo para la oración en comunidad. Para la oración en comunidad debemos contar ¿con quién? Con María Santísima. María Santísima es clave para la oración en comunidad. Por eso
nosotros en este grupo de oración iniciamos con el Santo Rosario. Por eso todos los días nos reunimos a orar el Santo Rosario, porque María, que es la llena del Espíritu Santo, a través de ella intercede y envía el Señor el Espíritu Santo que tanto lo necesitamos. Eso es importantísimo, que siempre estemos en compañía de María Santísima. Miren, les doy un consejo. Si ustedes se van de aquí de Bogotá, se van para un pueblo, para algún lugar, y quieren buscar un grupo de oración, pues la idea es que ustedes se conecten. Sería lo mejor, si no pueden. Pero están buscando un grupo de oración, y en ese grupo de oración no está la Santísima Virgen María. Nada que hacer. Examine porque no sabemos qué pueda pasar ahí. Hay muchos católicos que hoy en día están sacando a la Virgen María del lado. Yo recuerdo hace unos años, hace ya bastante tiempo, habían algunas personas de la comunidad que me llamaron un día en reunión y dijeron: Alex, ya, es suficiente. Eso de estar orando el rosario, pues tratemos de innovar, tratemos de hacer algo diferente. Y yo les decía: bueno, ¿qué propones? Me decía: no, pues pongamos por ejemplo una película, pongamos luces y cosas así, me decían. Yo los escuchaba con respeto, pero obviamente que esa petición fue negada. Yo no les quise hacer caso porque si no estamos con la Santísima Virgen María no hacemos nada. Aquí, hoy, en este grupo de oración, vamos a pedirle la intercesión de María Santísima para que envíe el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos tener en cuenta también para la oración en comunidad? Escuchemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Ahí mismo, en los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Cuando ustedes que vienen al grupo de oración se encuentran que yo les estoy hablando palabra de Dios, yo no les estoy hablando palabras mías, se encuentran que yo les estoy hablando con el catecismo de la iglesia, yo les estoy hablando con lo que nos han enseñado los apóstoles. Es importantísimo, dice aquí: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. A la comunión, aquí debemos tener esa comunión, esa fraternidad entre nosotros, como hermanos, que llegó nuevo, no importa, démosle ese cariño, ese abrazo así, como no nos podemos abrazar, entonces por lo menos déselo que la persona lo sienta, ¿sí? Por eso qué rico que estemos aquí. Esto es un privilegio muy grande que nosotros podamos compartir esta oración aquí, esa comunión. Y otra cosa, la fracción del pan, que es la Eucaristía. Debemos mantenernos siempre en la Eucaristía. Dice Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están dos o tres, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que les decía ahorita. La oración de la Eucaristía es la oración plena. ¿Por qué es la oración plena comunitaria? Porque es la iglesia, cuerpo místico de Cristo, quien ora. Por eso, la Eucaristía es la oración en comunidad perfecta. Es perfectísima. Eso en cuanto a la oración de comunidad. Vamos en la tercera, vamos para la cuarta, y ya casi terminamos. Cuarta, son 5. Cuarta, acción de gracias, es otra forma de oración. Acción de gracias. En el numeral
del Catecismo de la Iglesia Católica 2638, al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. ¿Toda qué? Se durmieron. ¿Toda qué? Petición. Necesidad. Toda necesidad. Escuchen bien, se lo voy a volver a leer. Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. Pregunto, ustedes tienen una cita, por ejemplo, tienen una cita al médico o tienen que irse al trabajo, salen y van a prender el carro, le dan y no prenden. Y le dan y le dan y le dan arranque y nada, no prende. ¿Y usted qué hace? Gracias, Señor, porque perdí el trabajo. ¿Cierto? Nuestra oración es ¡ay! Pero que no prende. Y no digo porque aquí hay niños. ¿Esto qué es? Y empieza a golpear el carro y a golpear todo. Y a darse en la cabeza. ¿Sí? Debemos en nuestra oración de gracias, así sea un acontecimiento negativo, darle gracias. ¿Por qué? Porque Dios tal vez lo estaba librando a uno de un accidente. Nosotros no caemos en cuenta de eso. Que se regó el chocolate. ¡Ay! Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque tengo que limpiar la estufa. Gracias, Señor, porque se me aumentó el trabajo. Tengo que... ¿Sí? Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18: en todo da gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. En la Eucaristía dice: da gracias siempre y en todo lugar. Cuando usted está enterrando una puntilla allá, y cuando de repente se le saltó el martillo y le cayó en el dedo, usted, gloria a Dios, gracias, Señor, te alabo. ¿Sí? Hay que dar gracias siempre y en todo lugar, siempre y en todo lugar. Y a veces cuando se le desbaratan a uno los planes, es cuando más hay que darle gracias a Dios. Porque seguramente Dios lo está salvando de alguna cosa. Le podría dar muchísimos ejemplos, pero para no extendernos aquí, ustedes mismos los tienen allá. Después se enteran que ustedes no pudieron pasar por aquí y después se enteran que la montaña se cayó más adelante. O que la quebrada se desbordó. Cosas así. Dad gracias siempre y en todo lugar. Aprendamos, esto es importantísimo en la oración. Den gracias a el Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, dar gracias, aunque nos duela. Ese machucón debe ser duro. Virgen Santísima, no. Y viene la quinta, y con esta terminamos. La oración de alabanza. Esa es una oración que nos gusta, pero
no nos gusta cuando las cosas no están fluyendo tan bien. Cuando no nos sale el trabajo, cuando nuestro papá se enferma, cuando nuestro hijo no le va bien en el colegio, esa oración de alabanza empieza a irse, se empieza a perder, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 19. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Recitad salmos, himnos, cánticos inspirados. Ustedes ya tienen el CD de Familia de Nazaret. Cánticos inspirados. Lo pueden adquirir, tranquilos. Todavía quedan unos 1000 CDs ahí. Están calienticos. Lo pueden hacer. Mire, hay un testimonio de una señora, una vecina aquí al lado. Ella se compró el CD de Familia de Nazaret y ella todos los días ponía ese CD a todo volumen y yo la escuchaba. Decía, ve, se lo está gozando, se lo está gozando. Y un día dejé de escuchar y empezó a sonar el reggaetón del hijo. Entonces le pregunté, oye, Estelita, ¿qué pasó con el CD? Tú todos los días lo escuchas. ¿Te cansaste ya? Dice, no me cansé, es que se rayó. De tanto ponerlo, se rayó y no lo pude volver a poner. Entonces, tocó darle otro CD, obviamente. Se lo merecía. Por eso es que nosotros debemos alabar al Señor. Al igual que el ejemplo que les daba anteriormente. Dar gracias siempre y en todo lugar, pero también alabar a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Hay una canción que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Hasta ahí, todos los que están en la buena, alaban a Dios. Me gané el baloto. Ay, conseguí casa. Ay, conseguí trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Se me murió mi mamá. Se me murió mi hija. Me echaron del trabajo. Qué desgracia la mía. Y empiezan las quejabanzas. Ya no es la alabanza, empieza la quejabanza. La quejabanza. Y esta canción dice, y si yo le alabo dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si yo le alabo dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Sí nos damos cuenta? Alabar a Dios en las buenas y en las malas, en todo momento. Mi mamá, yo no sé, ella nos cuenta un testimonio, no recuerdo cuál era la situación que estaba viviendo. Mire, se le murió nada más y nada menos el esposo. Se murió nuestro papá y la dejó con 9 hijos de 40 y pollita de años, 41 años. Mi mamá desolada, vuelta a nada, con ese corazón hecho añicos, como una uva pasa. La presión tan grande de sentirse sola y con 9 hijos y la mayoría pequeños. ¿Qué hizo mi mamá? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Y empezó a danzar aquí en el salón. En ese tiempo era un cuartico, allá, un pedazo de salón. Cuando ella empezó a hacer esa oración, ella sentía como el Señor la liberaba. Ella sentía como el Señor le daba esa paz que tanto necesitaba y ese corazón que estaba como una uva pasa, empezaba otra vez a volver a tomar forma.
Claves para la oración, ¿sí nos damos cuenta? Por eso es importantísimo la oración. Y tenemos que poner en práctica todo esto. Ya ahora cuando tú te vayas para la casa, los que están en la casa cuando vayan a hacer la oración ya van a tener en cuenta todo esto. Oración de petición, oración de intercesión, oración de ¿qué más? De alabanza, oración en comunidad, oración de acción de gracias, ¿sí? Hay que empezar a mirar y saber en cada oración cómo debemos enfocar la oración para que esa oración tenga efecto, para que sea eficaz. Amén.